Buen día, mi nombre es José Antonio Aquino y yo les voy a traer la presentación del trabajo titulado Modelado y simulación de rectificador monofásico PWM, analizando su desempeño con diferentes tipos de cargas. Para lo cual vamos a tener el siguiente contenido de la presentación. Vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a comparar los tiristores versus los transistores de potencia en su desempeño en rectificación. Vamos a ver qué tipo de cargas vamos a analizar. Vamos a ver el modelado del circuito de potencia, los resultados, finalmente las conclusiones y por último tendremos las referencias. En un pasado cercano, y todavía se sigue ocupando bastante en lo que es la rectificación controlada y semicontrolada al tiristor, rectificador controlado de silicio o tiristor SCR, el cual aquí vemos su símbolo, compuesto de 4 capas de semiconductores. Y por otro lado vemos la tecnología de vanguardia, tecnología que viene sustituyendo en algunos casos al rectificador convencional, ya sea monofásico, trifásico, controlado o semicontrolado, al transistor de potencia en su versión MOSFET o en su versión IGBT, el cual, a diferencia de el tiristor, el cual conmuta de manera forzada al inicio, mediante un pulso corto de corriente, e inicia su conducción de ánodo a cátodo, y el apagado del tiristor se lleva a cabo de manera tal que conmuta de forma natural cuando la corriente cambia de ciclo. El transistor no, el transistor debe conmutar o debe sostener un pulso de tensión para llevar a cabo la conducción de colector a emisor o de fuente a drenaje, como se suele utilizar esa nomenclatura. Bien, aquí vemos la diferencia entre un rectificador de vanguardia del tipo PWM versus un rectificador, digámoslo así, convencional, el cual utiliza 2 tiristores y 2 diodos. Puede utilizar 4 tiristores, pero normalmente se usa de esa manera. ¿Qué ventajas competitivas nos da? Puede mejorar el factor de potencia y también disminuir la cantidad de contenido armónico que suelen tener este tipo de implementos de rectificación, ¿no? Actúa de manera también más veloz por la misma naturaleza de su conmutación. Usos de los rectificadores del tipo PWM se les viene utilizando como convertidores bidireccionales, lo que implica que en una etapa pueden funcionar como rectificadores y en otra como inversores. Entonces se les utiliza mayormente como convertidores de potencia bidireccionales para el accionamiento de motores de directa. Para la electroquímica, tanto en electrolizadores como en celdas de combustible, se suele utilizar precisamente en la industria del hidrógeno verde. Este es el circuito equivalente con diversas cargas. Observamos aquí que es una fuente de alimentación monofásica, una resistencia natural, ¿no?, de la parte que implica de la fuente al rectificador, una inductancia también que suele estar presente o que puede servir como filtro, el rectificador de 4 transistores, y el primer caso es una resistencia, en el segundo caso una resistencia y una inductancia, en el tercer caso una resistencia y una fuente de tensión, y en el último caso una resistencia, inductancia y fuente de tensión. Todos ellos se analizan con un capacitor de filtro. El modelo empieza de izquierda a derecha. Esta parte modela lo que viene siendo la primera ecuación, modela la malla de entrada, la malla en alterna. Y para el caso de la carga resistiva, obtenemos aquí la corriente respecto a la otra variable en espacio de estado que viene siendo el voltaje en el capacitor. Para el caso de la carga resistiva inductiva, modelamos tanto la corriente que pasa por la inductancia como la tensión. Entonces tenemos 3 variables de estado en este caso, considerando que esta es otra en la entrada, la corriente en alterna, la corriente en directa y la tensión que nos proporciona la salida. Para el caso de la fuente resistiva, fuente de tensión, tenemos la corriente que pasa por la carga. Y para el caso de la carga resistiva inductiva, fuente de tensión, modelamos tanto la tensión como la corriente rectificada. Mediante estas ecuaciones, naturalmente, en los siguientes casos vamos a observar, después de ver la parte de la conmutación,
el poder sacar de estas ecuaciones las variables en espacio de estado. Esta es la conmutación, ¿no? El voltaje rectificado se modifica para obtenerlo mediante esta función de conmutación y la corriente de igual manera, ¿no? Entonces acá se obtienen las variables de estado, la corriente de la fuente de alimentación, la tensión, ¿no? Ya en función de la conmutación, de salida en la carga resistiva y en la carga resistiva inductiva, tanto la tensión como la intensidad en las salidas. Para el caso de la carga resistiva fuente de tensión, tendríamos esta ecuación de estado, ¿no? Que vendría siendo la tensión en el capacitor. Y para la carga resistiva inductiva fuente de tensión, tendremos tanto la corriente como la tensión. Estos son los resultados. Podemos observar aquí que tenemos una tensión rectificada. Naturalmente, ¿no? Si aumentamos el valor del capacitor, vamos a poder tener una tensión que no tenga, digámoslo así, esta oscilación, marcada oscilación en la salida. En el caso de la tensión rectificada, caso resistivo inductivo, podemos observar que la inductancia filtra bastante bien. Una vez pasado el transitorio, podemos observar que la inductancia, ¿no? Que en un principio demanda corriente para hacer su trabajo, posteriormente, digámoslo así, la devuelve para evitar una oscilación bastante más grande. Para el caso de tensión rectificada de la carga resistiva a fuente de tensión, podemos observar un comportamiento muy similar al inicio. Naturalmente no hay una inductancia que filtre, que nos ayude a filtrar esta parte. Por tanto, se tiene esa salida. Y para el caso resistivo inductivo fuente de tensión, podemos observar, ¿no?, que la inductancia nos ayuda bastante como un filtro complementario al de la capacitancia que de por sí observamos. Conclusiones. La tensión rectificada es adecuada para el tipo de cargas. Naturalmente estaremos hablando alimentar cargas de potencia, ¿no?, en caso de electrolizadores, en caso de motores, ¿no? Para el caso resistivo inductivo se puede apreciar un periodo transitorio que marca una ligera oscilación entre el valor máximo y mínimo. Sin embargo, esta oscilación es significativamente menor que en el caso resistivo, obteniendo con ello una mejora, ¿no? En el caso de la carga resistiva fuente de tensión, es una oscilación parecida al caso resistivo, por lo que se concluye que la presencia de una inductancia sería fundamental para ayudar a que esas oscilaciones no fueran tan marcadas. Finalmente, en el caso resistivo inductivo fuente de tensión, hay un comportamiento muy similar al primer caso, donde está presente la inductancia. Sin embargo, nosotros le colocamos, ¿no?, a lo que es la carga, pues un implemento de 12 volts, rectificando 120. Entonces, en el caso de que la fuente, perdón, en el caso de que la carga, que en este caso sería una batería, aumentara de tensión o fueran varias baterías con una tensión más grande, naturalmente el caso de la oscilación sería menor. También demandaría menos corriente porque equilibraría, ¿no? En el caso de un motor, porque también un motor presenta estas características de una carga resistiva inductiva fuente de tensión, al arranque, ¿no?, se tendría una demanda amplia de corriente, pero una vez que el motor, ¿no?, para los que conocen de este tema, empiece a generar tensión, va a ser menor. Finalmente tenemos como referencias las siguientes. Y por mi parte es todo. Agradezco el favor de su atención y muchas gracias.